Muy buenas, les habla Fernando Sierra Ariza, cristiano, evangelista por la gracia de Dios, dando gracias al Dios Padre Todopoderoso por permitirme entrar en sus hogares, en sus vidas, en sus corazones. Primero que todo, quisiera explicarles qué es una palabra. Una palabra es una expresión de los pensamientos de un hombre, en medio por el cual se comunica o se revela a sí mismo. Repito, ¿qué es una palabra? Es una expresión de los pensamientos de un hombre. Es el medio por el cual se comunica o se revela ¿qué? A sí mismo. Amén. El mensaje que hoy les traigo es Dios manifestado ¿qué? En carne. En 1 de Timoteo 3:16, en la carta a Timoteo que envía el apóstol Pablo, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vuelvo y repito, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba ¿qué? En gloria, después de su muerte y su resurrección. Dios fue manifestado en carne, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para quitar nuestros pecados, para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad y purificar para sí ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el fundamento de la vida cristiana, el amor de Dios al hacerse ¿qué? Hombre, semejante a nosotros. ¿Para qué? Para padecer en la carne nuestro sufrimiento, nuestra debilidad y mostrarnos el camino al cielo. Tenemos un Dios tan grande que fue capaz de bajar desde el mismo cielo, tomar un cuerpo, padecer por nosotros, por tan inmenso amor, para que nosotros lo que participamos, Él también lo participó. Así de que cuando tú tengas un dolor, tengas una pérdida, no digas que Dios no está sintiendo. Él está sintiendo porque Él estuvo aquí en carne y sintió lo que era el frío, lo que era el hambre, lo que era padecer, ver sufriendo a una madre, lo que era ver padecer a un amigo, lo que era ver padecer a las personas porque hubieran tenido una pérdida. Él estuvo aquí para poder sentir y que nosotros no pudiéramos decir que Él no siente lo que nosotros sentimos, porque Él es espíritu, pero se hizo carne para sentir y padecer lo que nosotros ¿qué? Padecemos. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios para poder entender esto? En la carta de Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia. ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cómo se demuestra la piedad? Realizando actos de justicia, misericordia ¿qué? Y compasión. ¿Qué es piedad? Es un sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o que padecen. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso decimos que grande es el misterio de la piedad. Eso fue lo que hizo Él. Él sentía por nosotros, Él vino a hacernos justicia, misericordia, sentía esa compasión por nosotros. Veía el sufrimiento en que estábamos porque no teníamos quien nos guiara y se encarnó en una mujer. ¿Para qué? Para venir a ser como fue llamado hijo, para poder estar en medio de nosotros. Amén. El don de la piedad significa ser capaz de gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está angustiado, corregir con amor al que está en el horror, consolar a quien está afligido, recoger y socorrer al que está ¿qué? Necesitado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Vino, nos corrigió, nos socorrió, nos levantó del estado en que nos encontrábamos. Amén. Ya dije que el título de este mensaje es que Dios que manifestado en carne. ¿Qué es la encarnación? Dice, es el momento en que el verbo, como lo describe el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1, donde él habla sobre la encarnación. El apóstol Juan
dice que el verbo de Dios se encarnó en Jesús en el vientre ¿de quién? De María, por el poder del Espíritu Santo, asumiendo que una naturaleza que humana. ¿Cuál era el propósito de la encarnación? Para revelar a los hombres quién es y cómo es Dios. Amén. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al nacer a través de una mujer tenía que ser llamado hijo. Amén. Dios se glorificó en Jesús. A través de esta encarnación descubrimos el inmenso amor que Él nos tiene. Imagínate que fue capaz de dar su vida, venir desde el cielo, porque el día del bautismo Jesús vino en forma corporal, como parece que los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, aquí no está diciendo que otra persona, el Espíritu de Dios bajó en forma corporal como paloma, pero era un espíritu, no era, y se posó sobre él, estaba en él. ¿Qué hizo? Inmediatamente fue a pelear directamente con el diablo. ¿Quién era el único capaz de enfrentar al demonio? El único que podía hacerlo era Dios mismo. No había quien, todos habían fallado. Todos fallaron, Noé, Moisés, todos fallaron. El único capaz de quien conocía la naturaleza humana y quien conocía al mismo demonio era el Señor Dios Todopoderoso, y vino a derrotarlo en la carne a través de ¿quién? De Jesucristo. Descubrir el inmenso amor que Él nos tiene, lo descubrimos como su misericordia, su ternura. Otro propósito fue proveer un ejemplo de cómo vivir para poder tener esta comunión con Dios. En Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Es cierto, Él murió por nuestros pecados, pero ya entonces que estoy libre de pecado, no. Aquel que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame, porque vas a tener que crucificar esta carne. No es lo que tú quieras, sino lo que Dios quiere en ti. Por tus mismos medios vas a fallar y vas a errar. Necesitamos a Dios, necesitamos quien nos guíe, quien nos corrija. Dice el Señor, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuál es otro propósito de la encarnación de Dios? Para proveer un sacrificio por el pecado. En el libro de Mateo 26:26 dice que mientras comían, Jesús partió el pan, lo bendijo y dio a sus discípulos y dijo, tomad que este es que mi cuerpo. Y tomando la copa y habiéndola le dio gracias diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Quién estaba allí? ¿Quién es el Señor de los pactos en el Antiguo Testamento? Dios mismo. ¿Quién está haciendo el pacto? Dios, a través de este velo de carne, que por mucho os he derramado para remisión y perdón de los pecados. Otro propósito de la encarnación de Dios fue para destruir las obras del diablo. En Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció Dios en forma de hijo para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Otro propósito de la encarnación de Dios es para ¿qué? Para que pueda ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel al estar en nuestra misma condición. Eso está en Hebreos 5:5-6. Dice, tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes y nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Y ahora estamos en el reino como hijos nuevamente, gracias a su amor y su misericordia. ¿Qué debemos hacer? Debemos leer la Biblia. Ahora vemos que han salido, la religión está por todos lados. Vemos que alguien habla allí, que alguien habla allí, el sacerdote habla mal del evangélico, el evangélico habla mal de allí, todos hablan mal de allí. No es el hecho de hablar de los unos y los otros, sino de llevarlos a la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? En su palabra. Si nosotros leemos la Biblia, si podemos leer la Biblia, pedirle revelación al Señor y podemos entender y comprender lo que allí dice, no tendremos ese problema. Martín Lutero dijo que bastaba solamente tener la Biblia, leerla, pedirle a Dios que nos diera esa revelación. ¿A través de qué? De la fe. El Señor nos va a dar esa revelación.
No nos pongamos a pelear porque mi pastor me enseñó esto y que es así, porque el sacerdote me enseñó esto y es así. No, Señor, no pelees por eso. La religión no es para pelear, la religión es para que nos amemos los unos a los otros. La Biblia dice que un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos como Él nos ha amado. Debemos estar unidos en amor, perdonándonos, ayudándonos los unos a los otros. Y saber siempre que tenemos esa identidad. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. ¿Para dónde vamos? Vamos otra vez hacia el cielo, hacia Dios. Amén. ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que yo te podría decir hoy? Permite que el Señor Jesucristo entre en tu vida, en tu familia. Entrégale tu vida al Señor, entrégale tus problemas al Señor. No dejes que esto te esté atormentando porque te va a dar un infarto, te va a dar un ataque cardíaco, te vas a torcer, te van a pasar muchas cosas. Estás sufriendo por tus hijos. Arrodíllate y entrégaselos al Señor y pídele al Señor que ilumine tu casa, que ilumine tu vida, que te dé sabiduría para ser un buen padre, que te dé sabiduría para ser un buen hijo, para ser un buen hermano, para ser un buen vecino, para ser un buen cristiano. Dile: Señor, enséñame, ayúdame, Padre Todopoderoso. El Señor te va a responder, porque la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? El amor tan inmenso de Dios. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni nada nos podrá hacer separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni bajo, ni lo profundo. Nada nos podrá separar, ni aun la muerte. Porque si morimos, si los cristianos dormimos, si dormimos en el amor de Cristo, ese amor, cuando Él venga por nosotros, cuando escuchemos esa voz, nos levantaremos, porque ese fuego va a estar ahí, ese fuego del Espíritu Santo, ese amor hacia Él. Y el amor, el amor derrota todo. Mira que el Señor por amor murió y se levantó de entre los muertos. Si nosotros amamos al Señor, si seguimos el camino del Señor Jesucristo, dejándonos guiar por su palabra, leamos su palabra. No estemos diciendo lo que dice el uno, lo que dice mi iglesia, lo que dice el otro, que esta es la verdadera, que aquella es la verdadera. No, lee la palabra para cuando te hablan la palabra tú digas: sí, eso está ahí, es verdad. Pero sé tú mismo buscando esa verdad. No esperes que otro venga y te la traiga y te ponga a pelear un hermano con otro hermano. No esperes eso. No pelees por religión. Intenta estar tranquilo, intenta ser feliz. Entrega tu vida a Dios. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, que puedas abrir tu corazón, que puedas abrir tu mente, que se rompan todas las cadenas, todas las ataduras, que sea el Señor sanando tu vida, tu mente y tu corazón. Son los mayores, es lo que mayor te deseo. Muchas gracias. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza.